Gloria al Señor. Dios le bendiga en esta hora. Dios bendiga a todo el que va a escuchar este poderoso testimonio del evangelista puertorriqueño Héctor de la Cruz, un hombre muy usado por Dios. Héctor de la Cruz es un hombre que nace en el año 1955 y fue en el año 1983 cuando él se convierte a Cristo. Él se convierte a Cristo en una situación muy difícil. Es un hombre que ya estaba, que comía hasta en los zafacones. Era un hombre que estaba adicto a la droga, un hombre que ya vivía en las calles. Pero con todo esto que le vamos a contar en esta hora, también queremos decirle que cuando Cristo llega, todo cambia. Que Cristo es el único libertador, es el único que puede romper las cadenas. Por eso de Él siempre, ahora y siempre, de Él será la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Este hombre que está el Señor en esa fecha fue un hombre que el Señor rápidamente empezó a usarlo. Él empezó a predicar el evangelio, a manifestar el reino de los cielos en la tierra. Este hombre llamado Héctor de la Cruz, Héctor de la Cruz fue un hombre que, gloria al Señor, en su vida de corrupción, en su vida de malas prácticas, quizás muchos no pensaban que Dios tenía propósito con él. Quizás muchos no se imaginaron el hombre de Dios que se escondía detrás de esa escoria, como le llamaban. Un hombre que ya estaba totalmente perdido en la droga. Cada vez buscaba droga más fuerte y más fuerte. Y gastaba de 300 o 400 dólares diarios en droga. Mis amados, quiero decirte que Cristo cambia. Que Cristo vino a morir y no vino a morir de balde. Cristo vino a morir para libertar al cautivo de la esclavitud, al cautivo por Satanás, el que está bajo prisión, el que está atado por las fuerzas diabólicas. Este hombre, un día en su juventud, su padre tomaba mucho alcohol y también golpeaba mucho a su madre. Su padre practicaba la hechicería. Y un día fue un pastor que estaba orando de rodillas, un predicador, y Dios le dijo: levántate de ahí, ve a llevarle un mensaje al padre de Héctor de la Cruz. Entonces, cuando este hombre llega allá, el predicador llega y el hombre se amarra un pañuelo en la cabeza y prende un tabaco y le dijo: vamos a ver quién tiene más poder. Y ahí fue que cuando el hombre llamó a su amado, al que lo envió a Jesús, el padre de Héctor de la Cruz cayó por tierra. Bueno, pero entonces Héctor de la Cruz ya estaba perdido. Sus padres se mudaron a los Estados Unidos, él se quedó en Puerto Rico. Luego él también se va a Nueva York para a ver si podía salir del vicio que lo atacaba, del vicio, ¿verdad?, que estaba en él. Entonces sucedió que allá fue que él más se profundizó en vicio. Pero ¿qué pasa con este hombre que Dios usó tanto? Este hombre que movió, sacudió las naciones en el nombre de Jesús. Este hombre tenía un problema. Este hombre era orgulloso. Y el orgullo, al orgulloso, la Biblia dice que Dios lo mira de lejos. Y como sabemos que Dios no cambia su palabra y que Dios no tiene niño lindo de decir: yo a ti te perdono esto, pero a fulano no se lo perdono, sino que Dios es el mismo. Si Dios te perdona a ti un pecado, también al otro hermano se lo perdona igual. Dios no tiene acepción de persona. Dios no hace acepción de persona. Este hombre era orgulloso. Este hombre padecía de ese problema. Más adelante le vamos a detallar eso, para que entendamos los ministros que estamos en este tiempo, que Dios nos está levantando en este tiempo, para que aprendamos a alejarnos de muchas prácticas que a Dios no le agradan, porque eso va a hacer que nosotros y que nuestro ministerio sea reducido a cero. Así que este hombre de Dios empieza a predicar el evangelio, Dios empieza a manifestarse, los enfermos empiezan a sanarse. Cuánta liberación, cuánta sanidad. Fue un hombre que Dios usó mucho en ese tiempo. Pero ¿qué pasa con este hombre? Este hombre un día lo invitan a predicar a la ciudad de Venezuela. Y cuando el hombre llega a predicar a la ciudad de Venezuela, el hombre en ese tiempo ya sufría de orgullo. El hombre estaba orgulloso, el hombre estaba engreído, el hombre estaba que solo quería predicar en estadio, el hombre estaba que él no quería predicar en las iglesias pequeñas, sino que él predicaba donde él también lograba exhibirse, no exhibir a Cristo, porque lamentando el caso, el hombre llega a situaciones que quiere exhibirse a él y también exhibir a Cristo. O sea, quiere exhibir dos cosas al mismo tiempo. Y el plan de Dios es que nosotros exhibamos a Cristo a las naciones. Entonces cuando él llega allá, le dice a un hermano: ay hermano,
si hoy por lo menos se convirtieran 20 almas. Y él mismo narra con su propia palabra que en su corazón él pensó, y yo voy a venir a Venezuela por 20 almas, si allá en una escuela dominical se me convierte en 20. Oh, gloria al Señor. O sea, él confiaba en él. Él ya no estaba pidiendo la confianza en Jesús, sino que él estaba confiando en sí mismo. Y lamentando el caso, el hombre que empieza a confiar en sí mismo fracasa. Bueno, Dios empezó a glorificarse. Fueron 180 brujos que se convirtieron el primer día. Fueron muchos los enfermos que Cristo sanó en esa noche. Al día siguiente la campaña continuaba. Eso es el lugar de Venezuela, la montaña del Sorte, donde históricamente los predicadores, nadie dice que ningún predicador terminaba una campaña, sino que los predicadores empezaban a predicar, pero duraban poco tiempo, sino que si iban a durar 5 días de campaña, solo duraban 1 día y 2, porque los mismos demonios, el mismo diablo los sacaba, porque ese era un lugar donde el mismo diablo moraba. Que el Señor los reprenda. Pero yo le digo algo a los predicadores, a los pastores, a las misioneras, a todo el cristiano: no importa donde Satanás esté morando, donde llegó la luz, la tiniebla tiene que huir. No importa la cantidad de tiniebla que haya, pero la luz tiene que desaparecer. La tiniebla tiene que desaparecer porque llegó la luz, porque la luz es que desaparece a las tinieblas. Entonces, mis amados hermanos, este hombre empieza a ministrar allá. Este hombre empieza a predicar. Él aparece un hombre, un anciano en la tarima. Cuando se le aparece en la tarima, le dice: esto es Venezuela, tú no estás en Puerto Rico. Le dice: tú no tienes poder. Un hombre que acaba de manifestar el reino, de convertirse 100 y pico de brujos, de sanarse muchos paralíticos. Quiere decir que en esa gloriosa campaña se convirtieron 1000 y pico de brujos, nada más en esa campaña en la montaña del Sorte. Y se aparece el jefe de los brujos, el jefe de los hechiceros, a decirle a él que él no tiene poder y que él no sabe, que él no se conoce, que él no sabe quién es él, le dice al predicador. El predicador le dijo: yo soy el predicador, yo soy el evangelista internacional, Héctor de la Cruz. Exactamente, Héctor de la Cruz. Miren el orgullo que tiene, que él no narró que él es un siervo de Dios. Él narró los títulos que tenían. Porque lo que pasa es que mucha gente está aferrado a los títulos y no está aferrado a Dios. Yo llamo a una generación a aferrarse a Dios y no aferrarse a los títulos. Lamentando el caso, Dios se le quitó. Ahí él quedó solo en la tarima porque Dios quería demostrarle a él que la gloria es de Dios y no del hombre. Ya le estaba pensando que la gloria era de él. Entonces él sentía que las fuerzas se le estaban yendo, y el que estaba subido en la tarima, el mismo Satanás en una persona, se metía la mano por dentro de sus brazos, se metía la mano por los brazos, por su cuerpo, se enterraba las manos y le decía: soy Lucifer, aquí no hay carne ni sangre, y demostrándole que era el mismo diablo. Y él sentía que se caía, él sentía que perdía la fuerza, él sentía que las fuerzas de él se estaban acabando. Pero ¿por qué se le estaban acabando la fuerza? Porque no era el diablo que le estaba quitando la fuerza, era el orgullo que le estaba quitando la fuerza a él. Porque te digo algo: si tú estás en una desobediencia, eso lo que tú vas a hacer es abrirle una puerta al enemigo. Entonces, en un momento él se humilló y dijo: Señor, Señor, honra a tu siervo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, siento que me estoy muriendo. Y él se humilló, aleluya. Y cuando él se humilló, él mismo narra que sintió que Dios se le metió por dentro. Y cuando Dios se le metió por dentro, dijo: Satanás, en el nombre de Jesús, vete de aquí. Y con esa autoridad que le habló así mismo, desapareció el diablo del frente de él. Pero eso no se quedó ahí. Ya cuando él terminó la campaña, se le apareció una vieja, una señora de una mayor edad, y lo amenazó y le dijo: yo te voy a sacudir y te voy a demostrar que esta tierra es de los dioses que suben debajo de la tierra. Escuche bien, cuando la bruja se refiere a dioses que suben debajo de la tierra, se está refiriendo a demonios, porque nuestro Dios mora en el cielo y desciende del cielo a la tierra. Entonces, mis amados hermanos, esa bruja lo amenazó y le dijo: tú no has hecho mucho daño en este lugar, tú no has hecho mucho daño, pero tú verás lo que yo voy a hacer, te voy a destruir porque tú no has hecho mucho daño. ¿Tú sabes por qué? Esa bruja le dijo a él: te voy a destruir, y logró golpearlo fuertemente, porque él verdaderamente tenía ese defecto de orgullo en su vida.
y no lo había sacado de su vida. Aunque él en el momento cuando se vio, ¿verdad?, confrontado por Satanás y que Dios se le quitó del lado, él se arrepintió en ese momento, pero verdaderamente todavía él no reconocía que Satanás tuvo autoridad sobre él, porque él era orgulloso, lamentando el caso. Entonces luego él se va a su tierra natal, Puerto Rico, luego llega a los Estados Unidos y continúa su vida normal. Pero pasó algo, que un día él se enfermó y estaba grave de muerte. Él mismo sentía que ya la muerte estaba rondando su vida y que ya él se iba a morir. Y su esposa ya solo esperaba que él se muriera, porque según el hombre se veía, él no tenía vida. Entonces sucedió algo con él, que su esposa vio que una luz descendió a su casa. Y cuando la luz descendió a su casa, su esposa se alegró porque dijo, bueno, ya vino Cristo a buscar a mi esposo, ya Cristo se lo lleva, ya mi esposo va a partir con Cristo. Porque también quiero que entienda algo, ya la esposa de él estaba también influenciada por el demonio, ya la esposa de él estaba influenciada por Satanás, porque le voy a contar más adelante qué cosa tan grave hizo la esposa de él, cómo lo engañó, cómo lo traicionó, cómo hizo tanta falsedad en su contra. Entonces la esposa, escuche bien, porque una esposa que esté conectada al cielo, si la esposa de él estuviera conectada al cielo, lo que entró a su casa como una luz, ella no pudo discernir lo que era. Lo que entró a su casa fue Satanás disfrazado de ángel de luz. Pero ¿qué vio la esposa dentro de la cruz? La esposa dentro de la cruz lo que vio una luz que entró y pensó que era Cristo. Escuche bien, cuando alguien está ciego, cree que Satanás es un ángel de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Héctor de la Cruz está ya en su lecho de muerte, que él vio que entró esa luz, él se alegró, pero Dios le dio una visión y abrió sus ojos espirituales. Ay, gloria a Dios. Yo siento a mi amado aquí, yo siento que este testimonio va a impactar naciones. Yo siento que este testimonio va a cambiar la mentalidad de muchos en esta hora. Gloria al Señor. Entonces, cuando esa luz entra, santo Dios, cuando esa luz entra a la habitación donde está, ya esperando la muerte, aleluya, pasó algo con él, que él vio que esa persona que entró ahí fue fue una anciana que entró disfrazada de ángel de luz, fue una anciana que entró disfrazada de un ángel, aleluya. Y cuando él vio eso, aleluya, él dijo una palabra, él dijo, conforme a la palabra de Dios, yo nunca he visto un ángel hembra, aleluya, pero conforme a la palabra de Dios, allá en el cielo no hay hembra ni varones, sino que no se dan en casamiento. Él dijo, aquí hay algo raro. Él dijo, no hay ángel hembra. Y dijo, Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús, porque no ha sido un ángel del Señor que ha venido, es un ángel del diablo. Y lo echó fuera. Y automáticamente, aleluya, ese demonio salió de su habitación. Él recibió sanidad y fue sano. Y el Espíritu de Dios vino sobre él y lo sanó, porque Satanás entró a engañarlo vestido de ángel de luz. Aleluya, no nos dejemos engañar por Satanás. Cuando se viste de ángel de luz, no nos dejemos engañar. Entonces, ¿saben qué pasó? Que esa bruja que se le apareció, ese demonio vestido de ángel de luz que se le apareció a él en su casa, fue la misma vieja que lo amenazó a él en Venezuela. Fue la misma bruja que lo había amenazado. Entonces, ¿por qué la amenaza de la bruja pudo ejecutarla? Porque el hombre estaba padeciendo de una enfermedad catastrófica que se llama orgullo. Te digo algo, Satanás puede amenazarte todas las veces que quiera, pero si tú no estás en una práctica pecaminosa, si tú no estás siendo fiel a Dios, Satanás no va a poder entrar a tu vida. Séle fiel a Dios. Si tú pecas, levántate, pide perdón y apártate, para que alcance misericordia, como dice la palabra. Dice que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Pero si tú eres cristiano y tú sigues practicando el pecado y tú vives una vida pecaminosa, Satanás se va a meter en tu vida. Entonces, mis amados hermanos, fíjense qué sucedió con él. Fue sano en ese momento, porque Satanás fue a terminar de destruirlo. Él estaba enfermo, pero la enfermedad que él tenía era espiritual, porque Satanás había entrado a su vida por el orgullo. Dios lo libró de esa. Pero fue en el año 1992 cuando se levantó una persecución contra él. Y lamentando el caso de la persecución, nació desde su casa. Porque escuche bien, cuando Satanás se mete en tu casa y tú le abres la puerta a Satanás para que se meta en tu casa, no solo se mete en tu vida, sino que también se mete en la vida
de tu familia. Y esto fue lo que pasó con este evangelista Luis Urbáez. Sucedió que él tenía un compañero de oración, un amigo, que iban a orar juntos, compartían la palabra juntos. Él era como su ayudante en el ministerio. Ese hombre siempre paraba en su casa y, lamentando el caso, este hombre se acostó con su esposa. Miren qué trágica situación y cuánta gravedad y cuánto sufrimiento pudieron pasar en este hombre, evangelista puertorriqueño llamado Héctor de la Cruz. ¿Por qué pasaron esas cosas tan graves? Porque se le abrió una puerta al diablo por el orgullo. Entonces, mis amados hermanos, sea el orgullo, sea lo que sea, pero no le abra puerta al diablo, porque si le abriste una puerta a Satanás, Satanás se va a meter a tu casa y te va a golpear y va a golpear lo tuyo. Entonces sucedió cuando su esposa se acostó con su mejor amigo. Ustedes tienen que saber que es una tragedia grave. Tienen que saber que es un dolor profundo en el alma. Esa esposa de él, acostarse con su mejor amigo, el amigo que lo acompañaba, el amigo que siempre estaba con él. Es algo grave lo que sucedió. Señores, solo hay que decir: Dios, líbrame de una situación así. Dios, líbrame de una situación parecida. Entonces, ¿qué pasa? Luego de que se descubre la falsedad, el engaño que hace su esposa con su mejor amigo, ellos no se contuvieron con eso, porque a ellos se le metió el diablo, a los dos, o ellos dejaron que el diablo se metiera en su vida. Cuando entonces el diablo se metió en su vida, entonces sucedió que ellos dos lo acusaron a él de un robo, de que él se había robado una suma millonaria, de que él se había robado muchos dólares, de que él había hecho un robo. Cuando le hicieron la denuncia de que él se hizo ese robo, siendo mentira, escuche bien, le levantaron esa falsa de que él se robó todos esos dólares, de que él hizo un robo grandísimo. Entonces a él lo condenan a cadena perpetua. Ustedes tienen que saber que la denuncia que le pusieron a ese hombre no fue pequeña, porque este hombre, Héctor de la Cruz, lo condenaron a cadena perpetua. Pero yo quiero que tú sigas viendo este video para que tú veas luego qué pasó con él después de estar condenado a cadena perpetua. ¿Qué pasó? ¿Qué Dios hizo? ¿Qué instrumento Dios usó? ¿Qué pasó con este hombre que fue acusado de una falsa? Amados hermanos, luego que él cae a prisión, condenado a cadena perpetua, el hombre se sentía triste, se sentía mal, pero él no se descarrió, él no se apartó del Señor. En la cárcel él siguió orando, él siguió clamando y creyendo en su Dios. Y su esposa por ahí tranquila, brincando y coleando con el chulo, con su amante. Mientras tanto el esposo está en prisión. Pero ¿qué sucede? Llegó un día, 4 años después, cuando Dios no se olvidó de él y Dios va y lo visita. Porque Dios no se olvida de su siervo, aunque su siervo falle, si su siervo se arrepiente, Dios vuelve y lo levanta y lo restaura. Porque esto fue lo que pasó con este hombre. Miren, mis amados, durante 10 años, desde el año 1992, cuando los pastores de Puerto Rico y de muchos países del mundo vieron que este hombre estaba preso con esa acusación tan grande, muchos pastores durante 10 años le levantaron una persecución. Durante 10 años ese hombre fue acusado por lo mismo, hermano, de la fe. Wow, porque era un hombre, oh Dios mío, conocido en todo el continente americano, Europa y muchos países de otros continentes. Era un hombre muy conocido. Pero yo quiero que entendamos algo: mientras más alto tú estás, si tú caes, más duro será el golpe. Entonces, mis amados hermanos y amigos, este hombre tan usado por Dios, está en prisión, siendo atacado por los hermanos. Los pastores mandaron una presunción porque ya el hombre está condenado a cadena perpetua, porque ya los pastores pensaban que Dios se olvidó de él. Ya los pastores pensaban que Dios a ellos sí lo había perdonado de muchos pecados, pero que no iba a perdonar al siervo Héctor de la Cruz. Y ese es uno de los errores que nosotros muchas veces creemos: que Dios a mí sí me puede perdonar, pero no puede perdonar al prójimo. Hay que reprender al diablo y sacar esa malicia de tu vida, de tu corazón y de tu alma. Porque como Dios te perdonó a ti, así también puede perdonar al hermano. Entonces esa persecución duró tanto tiempo, pero fueron 4 años después cuando el hombre se descubre de que todo lo que se le levantó a ese hombre fue una falsa, de que ese hombre no había robado nada. Entonces un hombre que fue condenado a cadena perpetua, o sea que no iba a salir más nunca de la cárcel, solo duró 4 años en prisión y fue libertado, consiguió su libertad.
Dios le dio su libertad. Luego que él sale de la cárcel, él no se detuvo, él siguió predicando, pero él empezó a fluir ya en el año 1998 nuevamente, cuando empieza a fluir fuertemente a hacer cruzada, como hizo cruzada en Nicaragua, en El Salvador y en muchos países, en México, donde luego fue a llevar ese evangelio en el año 1998, pero la persecución continuó de los pastores hasta el 2002 y el hombre no se detuvo. La persecución, la mentira, los levantamientos no lo detuvieron. Él siguió caminando hacia adelante porque él sabía que él era inocente. Entonces, mis amados, sucedió que él siguió predicando y Dios siguió fluyendo. Y por eso enseña el libro de estos de la cruz que hubieron dos hombres que Dios usó mucho en el siglo pasado, que fue a Héctor de la Cruz y también al evangelista Luis Urbay, que varias veces tomaban a los enfermos, los tiraban para arriba y decían: Dios, o sálvalo o mátalo. Y lo levantaban para arriba. Muchas veces tomaban los niños y los tiraban al aire y decían: si cayó, murió, y si Dios quiere lo sana. Lo tiraban para arriba y así Dios lo sanaba cuando ellos lo tiraban para arriba. Fueron dos personas muy usadas en esas señales, de esa forma, que fue Luis Urbáez y el evangelista Héctor de la Cruz. Entonces este hombre fue libertado y siguió predicando este evangelio de salvación. Y fue, me parece, en Carolina del Norte, ya en el 2008, ya cuando él predica su última campaña, cuando él predica su último mensaje. Aleluya, porque fue un hombre que anunció su muerte, donde él mismo profetizó su muerte. Fue un hombre que profetizó más de 200 profecías. Este hombre profetizó el COVID-19 que se está cumpliendo en estos tiempos. Este hombre profetizó la destrucción de la Torre Gemela. Y fueron muchas las profecías que este hombre Dios le dio, que se cumplieron, se han ido cumpliendo. Porque la palabra de Dios se cumple. Cuando un profeta habla de parte de Dios, hay cumplimiento. Dios no miente, ni pone a su siervo quedar en vergüenza mintiendo. Dios no miente. Entonces, mis hermanos, mis queridos, meditemos en estas palabras y saquemos todo orgullo, toda raíz de amargura, toda avaricia y toda mentira de nuestra vida. Saquemos de nosotros toda lujuria, toda lascivia, que son cosas que persiguen al ser humano todos los días. Pero enfrentémoslo con ayuno y oración y echemos fuera toda fortaleza de la carne y del enemigo. Así que, mis queridos, este predicador, Héctor de la Cruz, fue un hombre muy usado por el Señor Jesucristo. Fue un hombre muy usado por Dios. Fue un hombre que Dios levantó con poder, señales y prodigios. Aleluya. Fue un hombre que el mismo día que se convirtió, gloria al Señor, se ganó 8 almas para Cristo, porque los que fueron a matarlo se arrepintieron. Los que fueron a matarlo cuando él se convirtió porque le había robado una droga, ellos se arrepintieron. Ellos aceptaron al Señor porque ellos vieron un ángel del lado de él que lo defendía. Entonces, como lo decía minutos anteriores, que en el 1998 empezó a fluir nuevamente, cuando sale toda esa persecución y todos esos problemas, todas esas acusaciones. Este hombre no se volvió a casar, este hombre murió solo. Él no se volvió a reconciliar con su esposa, sino que este hombre ya se quedó solo hasta morir. Fue un hombre muy perseguido, fue un hombre muy atacado, pero eso no lo detuvo a él, porque él creyó en Cristo Jesús por encima de todo. Pero lamentando el caso, el ataque de los pastores fue algo terrible. Cómo los pastores atacaban a este hombre de Dios. Cómo los pastores continuaban en su persecución contra este hombre. Entonces, mis amados, fue en el año 2008 cuando iba a predicar en una cruzada en los Estados Unidos. Y él anuncia que ha terminado la carrera, que ha guardado la fe y que se iba con el Señor y que Cristo venía por él. Que se iba con Jesús. Anunció su muerte y fue su última prédica. Y luego el hermano Héctor de la Cruz fue a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo, con el cual yo me voy a encontrar también, con el cual yo pronto voy a ver a mi amado Señor a sus ojos, voy a ver a mi amado cara a cara,
pronto yo también me iré con mi Cristo, porque mi Cristo viene pronto. ¿Sabe por qué yo me voy pronto con mi Cristo? Porque dice la palabra que Cristo viene pronto, y es pronto que yo me voy con mi Señor Jesucristo. Así que, mis amados, Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le siga bendiciendo. Recuerde suscribirse a este canal, recuerde seguirnos para continuar nosotros también llevándole esa palabra de salvación y vida eterna. Dios le guarde, amado. Quien le da este testimonio es su hermano evangelista dominicano, Carlos Santana, desde la ciudad San Pedro de Macorís, la ciudad donde llegó primeramente el avivamiento del evangelio a la República Dominicana. San Pedro de Macorís. Dios le bendiga, Dios le guarde. Soy casado por la misericordia de Dios con una bella esposa, Claudia Guzmán de Santana. Así que siempre ore por nosotros. Estamos en victoria en el nombre de Jesús. Estamos en victoria orando y llevando la buena nueva de salvación